Buen día, Inge Alexis. Somos el equipo 3 y le explicaremos los instrumentos que son el comparador de carátula, el vernier y el goniómetro. Nuestro equipo está conformado por García de los Santos José Ignacio, García Galvez Ayán, González Vera José Ángel, Guillén Galvez Luis Fernando y Hernández Cruz Víctor Josué. Somos de Ingeniería Mecánica, primer semestre. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Guillén Galvez. Yo les voy a decir qué es el comparador de carátula. Como su nombre lo indica, se utilizan para comparar medidas que deben encontrarse dentro de cierto intervalo y que ya sea por desgaste u otras causas pudieron haber variado. El comparador se usa para el control de piezas con una mesa y soportes adecuados y con una barra o cremallera que permite el desplazamiento del comparador. La aguja del reloj puede desplazarse para ambos lados, según la medida sea menor o mayor que la que se considera nominal o correcta. Por este motivo, viene con un signo más y un signo menos, para indicar qué lado se mueve la aguja. Tiene el disco graduado giratorio, lo que permite, luego de obtenida una medida, colocar en cero la posición de la aguja. Además, tiene un contador de revoluciones que indica cuántas vueltas dio la aguja. Seguimos con las partes del comparador de carátula. Buenos días, mi nombre es José Ángel González Vera y voy a explicarles las partes que conforman un comparador de carátula. Iniciando por el capuchón. Su propósito es simple, la de elevar manualmente la punta de contacto. Se debe usar para no dañar el instrumento cuando lo retiramos de la superficie. Aguja principal. La misma indica los valores en centésimas de milímetro, es la de mayor tamaño y se encuentra en el centro del reloj. Aguja cuentavueltas. Es la más pequeña y asciende a una unidad cada vez que la manecilla principal ha completado un giro, lo que se traduce en 1 milímetro. Carátula. Es un elemento móvil con marcas impresas que indican los valores de centésimas de milímetro. En algunos casos se pueden leer en ambas direcciones horarias. Además, es posible rotarlas y de este modo hacer coincidir la aguja principal con el valor cero. Vástago de sujeción. Por norma, tiene un diámetro de 8 milímetros y su función es la de servir de superficie para sujetar una abrazadera. Esta última está aprisionada, a su vez, a una estructura firme e indispensable para realizar una medición precisa. Eje cremallera. Es el componente que fija la punta de contacto y traslada su movimiento al mecanismo interior. Punta de contacto o palpador. Se trata del elemento que toma contacto con las superficies a comparar. Existen de varios tipos y son intercambiables entre sí, según el propósito. Ahora vamos con el funcionamiento del comparador de carátula. Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variaciones de mediciones. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que desea comparar, existiendo con resoluciones de 0.01 y 0.001 milímetros. Consta de una barra central en la que está ubicado el palpador en un extremo y en el otro posee una cremallera que está conectada a un tren de engranajes que amplifican el movimiento. Finalmente, ese movimiento es transmitido a una aguja que se desplaza en un dial graduado. La ventaja de ese instrumento es que sirve para un gran número de mediciones, como por ejemplo planitud, circularidad, cilindridad, esfericidad, concentricidad, desviación, desplazamiento, etc. Para fijar un comparador de carátula se emplea generalmente un brazo articulado con base magnética. Yo soy Víctor Josué y ahora vamos a ver cómo obtener la lectura del comparador de carátula. Para obtener la lectura tenemos la aguja principal, que es la que nos va a marcar cuál es la lectura. También tendremos lo que es el cuentavueltas. Este cuentavueltas nos va a marcar cuántas vueltas van dependiendo
de esta aguja principal. Por ejemplo, este comparador solo nos marca una vuelta. Ya en los comparadores que son físicamente, los que tenemos físicamente, dependiendo de cuántas vueltas vaya dando, nos va a ir marcando más. Pero este comparador solamente nos marca una vuelta. Tendremos el lucillo, que sería esta parte, y este es lo que nos va marcando cuál es nuestra lectura. A continuación, mi compañera nos va a explicar qué lecturas son las que podemos encontrar. Sí. Como dijo nuestro compañero Víctor, conforme la carátula, que es el disco que gira, va girando hacia la derecha, se va a ir acercando al 1 en el cuenta vueltas. Así que la lectura que Víctor va a presentar ahorita es la siguiente. En este caso, como vemos, la aguja se desplazó en sentido horario hasta 0.47 milímetros. Y lo comprobamos abriendo el ojito para ver qué es. Ahora, si se sube más el punto de contacto, de tal forma que cruza el 1 del cuentavueltas, tenemos que... Ahí tendríamos que es 1 centímetro, ya que el cuentavueltas ha superado el 1 con 1.14 centímetros. Entonces, conforme el cuentavueltas va avanzando, va a ir indicando los centímetros, ya que si dice 1 o 2, serán las vueltas que ha dado la aguja en la carátula. Entonces, también podremos saber que no ha llegado o no ha terminado de dar la vuelta porque la aguja del cuentavueltas va en compás con la aguja del comprador de carátula. Tanto una se mueve, la otra se va a ir moviendo para irse acercando. Así que es muy sencillo de leer este instrumento, ya que no suele ponerse en mitades. Y cuando el 0 no está como se muestra en esta imagen, sino que está en otra posición, es porque se ha calibrado para que esté en esa posición debido al objeto que se va a medir. Soy Luis Fernando y les voy a decir qué es el vernier. El calibre, también conocido como calibrador vernier o pie de rey, es una de las herramientas que más se utiliza en los talleres para la medición de diversos objetos, así como para verificar que la medida es correcta. Existen diferentes modelos y tamaños de esta herramienta. También hay instrumentos vernier con diferentes resoluciones, por ejemplo, 5 centésimas y 2 centésimas. Y con el avance de la tecnología podemos encontrar el vernier digital. El vernier consta de un par de reglas, una fija y una móvil o deslizante. El calibrador común permite medir dimensiones exteriores, interiores y profundidades de los objetos. La regla móvil o nonio tiene marcada 10 dimensiones que abarcan 9 divisiones de la regla fija o principal, de tal forma que esto corresponde a 9 entre 10 de una división de una regla principal. Vamos con las partes del vernier. Yo soy José Ángel González Vera y voy a explicarles las partes que conforman un vernier, iniciando por las mordazas. Las mordazas son una de las partes más importantes, ya que se tiene que utilizar para tomar de referencia cuán largo o ancho es un objeto. Es decir, cuando se quiere medir un objeto, este se coloca dentro de las mordazas y con ayuda de las escalas se sabe cuánto mide en realidad. Vástago o sonda de profundidad. Este instrumento tiene un pequeño vástago que sobresale cuando se desliza la parte móvil. Este sobresaliente se utiliza para medir las superficies de profundidad como agujeros. El nonio. El nonio es una regla auxiliar que nos permite tener una mayor precisión, ya que posibilita las mediciones
de hasta 2 puntos decimales, es decir, de 0.1 o 0.5 según el tipo de vernier. Escalas o reglas graduadas. Se encuentra en la parte fija del vernier y como cualquier otra regla, tiene la misma estructura, ya que de un lado encontramos las medidas en pulgadas y en el otro en centímetros. Seguro. Es un tornillo que se fija en la parte móvil del vernier. Esto puede ser de gran ayuda, ya que nos ayuda a guardar las medidas que tomamos en lugares de difícil acceso a la vista o para poder trasladarnos sin perder ningún detalle. Impulsor. El funcionamiento principal de esta parte es ayudar al usuario a operar la herramienta con mayor libertad. Dependiendo del vernier, pueden existir ligeras variaciones como una rueda giratoria, un semicírculo fijo o un impulsor con seguro incluido en donde tienes que presionar para poder deslizar. Bueno, yo soy Víctor Josué. Bueno, yo les explicaré cómo funciona el vernier. Para empezar tenemos la escala fija. La escala fija es la regla principal. También tenemos la escala del nonio. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos el cursor. El cursor es esta parte, todo esto. Y tenemos el botón para el pulgar, que es esto. Es donde nosotros pondremos nuestro pulgar y apoyándonos deslizaremos hasta llegar a la medida que necesitemos de la pieza. Deslizando nosotros podemos ver qué medida es la que corresponde al objeto. También les explicaré cómo se obtienen las mediciones en el vernier. Para empezar tenemos la escala principal o la escala fija y la escala del nonio. Para sacar la medida tenemos que sacar primeramente la apreciación del nonio. Para ello necesitamos saber cuál es la división más pequeña de la escala principal o de la escala fija. Entonces tenemos que la división más pequeña es 1. También tenemos que ver cuántas divisiones tiene el nonio. En este caso vemos que este vernier tiene 50 divisiones. Para poder sacar la apreciación tendremos que dividir 1 entre 50. Y eso nos daría que la apreciación de este vernier es de 0.02 o 0.02. Y esa sería la apreciación de este vernier. Ahora si queremos medir. Tendremos que checar del 0 de la escala principal al 0 de la escala del nonio, cuántas líneas son las que han pasado. Eso lo debemos de sumar a cuántas líneas del nonio son las que coinciden con la escala principal. En este caso vemos que la que coincide está por acá, aproximadamente. Entre más divisiones tenga la escala del nonio, más precisa será nuestra medición, pero al mismo tiempo más difícil o un poquito más complicado sería ver o medir, ya que tendremos que ver cuál es la que coincide. Entonces, para medir, dijimos que tenemos que contar cuántas divisiones antes del 0 del nonio han pasado. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta medición tendremos que aquí hasta llegar al 0 del nonio tendremos 22. Tenemos 22 más cuántas líneas del nonio con la escala principal coinciden. Tendremos que es la línea 22 aproximadamente.
y eso lo multiplicamos por 0.02 y nos debe dar esta lectura. Pero si vemos que es la línea 23 la que coincide. Entonces tendremos que es 22 más 23 líneas del nonio. Y eso lo multiplicamos por 0.02. Y eso nos tendría que dar 22.46. Este sería en el caso de este nonio con 50 divisiones y que la apreciación es de 0.02. También tendremos en este caso un vernier con 20 divisiones. Tendremos que hacer el mismo procedimiento. Tendremos que dividir la división más pequeña de escala fija, que sería 1, entre las divisiones del nonio, que en este caso son 20. Entonces dividimos 1 entre 20 y tendremos que este nonio, la apreciación es de 0.05. Y lo mismo que el anterior, si queremos alguna medida, al ser de 20 divisiones es un poco menos exacto que el de 50 divisiones, pero es más fácil de poder leerlo. Por ejemplo, esta división, tendremos que aquí llevamos 12 líneas. Para poder leerlo, llevamos que tenemos 12 líneas antes del 0, del nonio. Hasta aquí llevamos 12 líneas. ¿Y qué línea es la que coincide? La línea que coincide es esta, que sería la línea 10. Entonces tenemos 12 más 10 por 0.05. Y eso nos da 12.50. Por ejemplo, otra medida tendremos cuántas líneas son las que han pasado hasta llegar al 0 y tendremos que son 23 líneas. Anotamos 23 más ¿qué línea es la que coincide del nonio con la escala fija? Y tenemos que la línea que coincide es la línea 15. Entonces anotamos 23 líneas que son las que son de la escala fija, más 15 del nonio, y eso lo multiplicamos por 0.05. Y eso nos da 23.75. Así es como podremos leer un vernier. Soy Luis Fernando y yo les voy a decir qué es el goniómetro. El goniómetro es un aparato con forma de semicírculo o círculo graduado en 180 grados o 360 grados, que se usa para medir específicamente ángulos. A menudo se le llama transportador universal o sextante. ¿Para qué sirve? El goniómetro permite medir ángulos en distintas áreas industriales y científicas, primordialmente, aun cuando también se emplea en medicina cuando se requiere hacer el cálculo de ángulos que alcanzan las articulaciones. Es mayormente empleado en los campos de la arquitectura para la elaboración de planos, así como también en la topografía, y el cálculo de las altitudes y de los cálculos militares en cristalografía y en el área de la comunicación y radiofusión. Vamos con las partes. Voy a presentarles las partes que conforman al goniómetro. Primeramente, serían las reglas regulables. Son reglas que nos permiten tener un mejor manejo de las distancias de un
objeto, ya que vienen en distintos tamaños, teniendo la capacidad de regular la distancia de los objetos a medir. Disco principal. Es la parte donde se pone toda la información de la medición con un ángulo de rotación de 360 grados. Aquí es donde se encuentran las divisiones con su numeración respectiva, en la que el nonio participa fundamentalmente. Escala nonio. Es la escala principal que permite leer fracciones de grado, teniendo graduaciones hacia la derecha y la izquierda, permitiendo dar lecturas en sentido horario y antihorario, con 12 divisiones representadas en 5 minutos, dando para la derecha como para la izquierda. Regla fija, situada al lado del disco principal, donde se aloja la superficie de referencia. Superficie de referencia, parte fundamental para colocar los objetos y hacer que las reglas regulables encajen perfectamente en el objeto. Disco giratorio. Esta parte tiene la gran funcionalidad de girar para que el nonio pueda hacer mediciones de objetos con una mayor medición de ángulo. También es donde se aloja el nonio. Tornillo bloqueador. Esta parte sirve como bloqueador y el centro del giro del disco giratorio para poder tener más precisión en las medidas. Buen día, soy Seyan y les hablaré sobre el funcionamiento del goniómetro. Bueno, en la imagen que tenemos ahí ese es el goniómetro de ángulo o de grado, también conocido como goniómetro en grados. Este tipo de goniómetro, junto con el otro que vamos a ver, son instrumentos utilizados para dibujar o medir ángulos. La escala graduada se divide en 180 espacios denominados grados. Uno de esos espacios o divisiones equivalen a 1 grado. Mediante la rotación de la lámina en la articulación o disco giratorio, que es se va a formar un ángulo con la base, que vamos a ver ahorita. El puntero, que sería esto, señala un valor acuñado en la escala que es la medida del ángulo correspondiente formado por la lateral de la lámina y la base del cuerpo, es decir, lo que se forma aquí hacia acá. El ángulo formado por el otro lado de la lámina y por la base del cuerpo es el ángulo complementario, cuya medida se obtiene restando las 180 la medida señalada o el ángulo correspondiente, es decir, lo que se forma acá. Antes de ver un ejemplo de voy a explicar ahora el transportador o goniómetro universal provisto de nonio retrógrado. Este es un poco diferente ya que tiene un nonio en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo el tipo de goniómetro que se esté utilizando. Este no cambia mucho en cuanto al otro, solamente que ahora la lectura no será solo en grados, sino que también en minutos. Hay dos tipos de nonios, el de 5 minutos y el de 1 minuto. En esta presentación veremos el de 5 minutos. En este caso, la forma de utilizar el goniómetro también es girando el disco y se va a ir formando un ángulo con la línea fija. En la parte superior del disco está el nonio o vernier, pero recordemos que también se puede encontrar en la parte inferior, como es en este caso. La marca de 0 del nonio marca los grados enteros del ángulo. El nonio tiene 12 divisiones relativas a los 60 minutos, lo que significa que cada trazo marca 5 minutos. Es decir, tanto para el lado derecho como el lado izquierdo del 0 hay 60 minutos. Si contamos son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Lo mismo para el otro. Esto nos servirá para determinar o poder leer el ángulo dependiendo en la forma en la que se gire el goniómetro. Aquí veremos el primer tipo de goniómetro que les presenté. Este es el que tiene el puntero.
Con este vamos a poder sacar la lectura o un ángulo. Recordemos que con este instrumento tenemos que apoyarlo en el lugar en el que queremos determinar el ángulo, ya sea una entrada de luz o un espacio entre dos objetos que forman un ángulo. Se puede utilizar tanto en la parte laboral, profesional, como en la parte de casa. Ok, suponiendo que el puntero señala este ángulo, se gira este y pues suponiendo este sería un ángulo. Si no tuviéramos estos ángulos sería fácil de leer. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí vamos a sacar primero el ángulo correspondiente, que sería leer o contar el número de divisiones, que serían los grados, en forma horaria. Serían, aquí hay 10, 20, 30. Esas líneas ya equivaldrían a un grado, sería 31, 32, 33, 34 y 35. El ángulo que se forma acá normalmente se escribe de este lado. Entonces serían 35 grados del ángulo correspondiente. Ahora para el ángulo complementario sería esto. Si recordamos es 180 menos la lectura, que sería el ángulo correspondiente. Entonces, si tenemos 35 grados, el ángulo complementario sería de 155. Perdón, serían 145. Si le restamos a 180, 35 serían 145. Y lo mismo, el ángulo se escribe al lado contrario. Lo mismo va a pasar si giramos más aquí, por ejemplo. El ángulo correspondiente sigue siendo a pesar de que esté más grande. Entonces aquí tenemos que son 130 grados exactos. Y del ángulo complementario serían 49. Sería restándole a 180, 130. Pero en este caso, si se dan cuenta, no quedó exacto. O sea, exacto sería sería ahí que marque 0 y 0. O bien que se forme una sola línea con la punta del puntero. En este caso lo tuve que girar porque aquí no podía con el mouse. Entonces siguen siendo 135 grados ya exactos y 45. Si nos quedara ese puntero, sería fácil de leer porque queda justo a la mitad entre dos líneas. Entonces le ponemos 5 minutos o 135.5. Ahora, para entender un poco más, vamos a hacer unas lecturas. Recordemos, el ángulo que se forma acá es el ángulo correspondiente. Entonces, aquí vamos a leer, a colocar el número que esté aquí. Si vemos, pasa los 20 y serían 21, 22, 23 grados. Escribimos 23 y es correcto. Ahora en este lado tendríamos que restarle 23 a 180 para sacar el ángulo complementario. Y sería 157, lo que forma de aquí a acá. Chequemos. Y es correcto. Uno más. Y aquí sigue siendo ángulo correspondiente y el del otro lado el ángulo complementario. Aquí serían 70, 71, 72 y 73. Correcto. Y ahora a 180 le restamos 73, serían 107. Y es correcto. Ahora bien, para el segundo goniómetro, que sería el del nonio, el que tiene el nonio, si está alineado en 0, 0, tanto la línea del disco graduado con la del nonio,
no estamos midiendo ningún ángulo. Tendríamos que girar el disco o la ruedita. Si lo giramos hacia la izquierda, vamos a tener que empezar a contar de este cero hacia esta línea roja en sentido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el cero del nonio está acá y la línea de referencia está acá. Si contamos desde el otro lado, no estaríamos contando el ángulo complementario más, no el ángulo que se está midiendo. Entonces, en este caso, aquí hay 5 grados y para acá hay 10, pero vemos que no llega al 10, entonces se forman 9 grados. Al no estar completo o completamente cerrado hacia 10 grados, tendríamos que contar los minutos. Recordamos que cada una de esas líneas o divisiones miden 5 minutos. Serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos. Y se escribiría 9 grados y 45 minutos. Ahora, si partimos de 0, 0 hacia la derecha, hacia acá, se va a tener que leer de este 0 hacia acá, o sea, hacia la izquierda, hasta donde llegue esta línea roja o la línea anterior o que no cruce el 0 del nonio. En este caso serían 5, 10, 11 grados, porque apenas le falta un poquitín para llegar a los 12 grados. Entonces, para checar cuánta es esta distancia que hay de aquí a acá, contamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos. Serían 11 grados y 45 minutos. Entonces, podemos seguir girando más, por ejemplo. Incluso si se esconde el 0 de ahí, sabremos que hemos girado hacia la izquierda mediante esta línea que se ve acá. Esta es la línea fija y esta es la línea que se gira. Entonces, en este caso, contamos. Vemos que hay 10 y aquí hay 20. Entonces, 20 grados, 25 grados, 26, 27, 28. Porque si se dan cuenta, le falta casi nada para llegar para haber quedado como 28 exacto. Entonces, esta es la línea que coincide y son 5 grados, 28 grados y 5 minutos. Lo mismo para el otro lado. Si giramos más y se pierde el 0, vemos que son 10, 20, 25, 26, 27. ¿Ok? Como no está completo, nos vamos al nonio. Serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Serían 27 grados y 50 minutos. Y recordemos que minutos en mediciones se escribe con una apóstrofe o comilla. Ahora bien, vamos a hacer una lectura unos ejercicios de lectura para ver si hemos comprendido esto y explicar o enseñar más. Ok, en este tenemos que el goniómetro se abrió hacia la derecha. Entonces vemos que llega a 70 grados, 75, 76, 77, 78, 79. 79 grados con 79 grados con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 grados. Minutos, perdón. Y es correcto. Una más. Y ahora se sigue abriendo, se abrió igual hacia la derecha, pero vemos que no llega al 10. Serían 5, 6, 7, 8, 9 grados con 10 minutos.
escribimos 9 grados con 10 minutos. Y es correcto. Y así de fácil se puede leer un goniómetro. Sin más que decir, gracias por su atención prestada.